cuando a mí se me pidió a evaluar al profesor, ya que estaba en un estado, le llamamos en medicina de catéctico, estaba altísimamente desnutrido. Aparentemente esto estaba relacionado porque no quería ingerir alimentos y por un estado avanzado de algo que teníamos que estudiar. Fue precisamente aquí, en el Hospital General de México, donde Carlos Posada Amador murió el 22 de diciembre de 1993. Debido a las carencias económicas, un cáncer de próstata no tratado a tiempo y debidamente había minado progresiva y definitivamente su salud y lo había llevado a la desnutrición. No tenía seguridad social ni pensión. La casa del profesor está en una de las zonas más cotizadas de México. Es una casa que debe valer mucho dinero, pero sí no tenía los recursos. No se veía que tuviese los recursos como para enfrentar un problema a nivel medicina privada. Por eso yo me permití llevarlo al Hospital General de México, que es pues, el alma mater del estado de la salubridad en México. Yo me podría aventurar a decir que el profesor tenía ya, para que fuese metastásico, mínimo unos 3 a 5 años de abandono, y no le quiero llamar esto precisamente a un abandono por parte de su hija, sino lo que yo llegué a entender por parte de mi mamá es que el profesor al final manifestó mucha hermeticidad, mucho retraimiento, como luego le sucede a personas obsesivas compulsivas, que tienen cierto miedo de contacto con la sociedad. Entonces el papá justamente estaba aquí grave cuando vinimos nosotros. Mi hijo es urólogo aquí. Aquí dormía el profesor, tenía un colchón. Realmente él tenía su recámara y todo, pero lo que a él le gustaba era su estudio, aquí era su vida. Yo recuerdo cuando lo sacamos de su casa que inclusive pues yo lo saqué cargando. Probablemente no pesaba el profesor ni unos 40, 45 kilogramos. Mamá me lo dijo. Mamá me escribió y me dijo que había muerto Carlos. No fui al entierro de Carlos porque me enteré hasta después de que ya lo habían enterrado. Yo ya vivía aquí, sí. Sí, Ceci, pues Ceci tampoco tenía ni mi dirección, no, totalmente separadas. Entonces no, sí me impactó cuando supe, me impactó. Y claro, conseguí el teléfono y sí me duele. Entonces ya me comuniqué con Ceci y pues las dos nos pusimos a llorar.
En Medellín hay muchos lugares relacionados con la familia Amador. Hay una calle, por ejemplo, es un homenaje al abuelo del compositor, don Carlos Coriolano Amador Fernández, millonario, gran industrial y comerciante antioqueño, persona algo extravagante, ambiciosa, visionaria y de una sólida cultura. El Palacio Amador, en la calle Palacé, fue uno de los centros de las actividades culturales en Medellín a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La familia Amador también es conocida en Cartagena, Colombia. Proviene de un comerciante de Cádiz, Esteban Baltasar de Amador, que a finales del siglo XVIII llegó a Cartagena para dedicarse al comercio con España. Muchos de sus hijos se dedicaron a los negocios, al comercio, a la política y se emparentaron con las familias más notables de la ciudad heroica. El teniente Martín Amador participó en la lucha por la independencia y fue fusilado en 1816. Uno de los descendientes Amador fue Coriolano, una de las personas más ricas de Antioquia, que tenía comercio de importaciones, de construcción, muchos terrenos y propiedades en Medellín, Antioquia y en el extranjero. Coriolano Amador y Lorenza Uribe tuvieron 6 hijas y un hijo varón, José María. Todos sus hijos heredaron propiedades y acciones. El cuadro que está detrás mío es el cuadro del tío de Carlos Posada, José María Amador Uribe, hijo de Carlos Coriolano Amador y de Lorenza Uribe Lema. Ellos tuvieron 7 hijos, 6 mujeres y un varón, un único hombre, que fue José María, que él muere jovencito, a punto de cumplir 24 años, recién casado, recién tenido un niño que muere de meningitis y él muere de tuberculosis. José María tuvo que ver directamente con el papá de la construcción en ese entonces de la plaza de mercado de Guayaquil. Entonces esas tierras fueron compradas gradualmente por Coriolano Amador. Y ya teniendo las tierras, urbaniza, pone acueducto, o sea, dotación de agua, y construye la plaza de mercado, que en ese entonces, siglo XIX, pues era un gran avance. Carlos Posada y Margarita Posada Amador eran hijos de Lisandro Posada, que era médico, y Alicia Amador. La mamá de ellos, Alicia Amador, era hija de Coriolano Amador, Carlos Coriolano Amador, que fue un señor pues muy conocido en Medellín como empresario. La esposa de él, que se llamaba Lorenza Uribe, era la propietaria de las minas de oro del Zancudo, en Titiribí, que fue probablemente la empresa industrial más grande en Colombia del siglo XIX. Carlos Posada Amador nació el 25 de abril de 1908.
Desde muy temprana edad pensó dedicarse a la música. El hogar de Carlos y mi mamá fue totalmente un hogar de música clásica, gracias a la formación de sus padres. Y eso lo pudieron hacer porque sus abuelos habían tenido recursos económicos con que haberlos llevado también a formarse y a conocer el ambiente parisino. En 1924, la familia Posada Amador viajó a París por una corta temporada. Se conserva el testimonio del propio Carlos Posada, quien nos cuenta que su madre y él fueron a la Schola Cantorum y ahí los atendió el director mismo, el maestro Vincent Dandy, quien le aconsejó al joven Carlos estudiar solfeo, armonía y otras disciplinas antes de dedicarse a la composición. En 1927, nuevamente, la familia Posada Amador viajó a Europa. Visitaron la Costa Azul, estuvieron en Roma, aquí en Florencia, y después de una corta residencia en Bruselas, se mudaron definitivamente a París, donde vivieron hasta 1933, disfrutando de la rica bohemia de esa ciudad. ¿Por qué aparece siempre mi mamá con su papá y su mamá, y no aparece Carlos? Dice, pues porque ¿quién tomaba la foto? Carlos. Carlos Posada Amador recibió clases de dirección orquestal en la Schola Cantorum de París con el maestro Vincent Dandy, varias clases de composición musical con Paul Dukas y de contrapunto con la maestra Nadia Boulanger en la Escuela Normal de Música de París. En 1932, en su clase, Posada Amador obtuvo el título de licenciado y de profesor de contrapunto. Con Nadia Boulanger, él mantuvo correspondencia por más de 40 años, por lo menos hasta 1974, y le dedicó una de sus primeras composiciones. Al regreso a Colombia en 1933, Carlos se quedó en Bogotá, esperando encontrar la posibilidad de realizarse como músico allá. También trató de establecer contactos con el Conservatorio de Cali, dirigido por el maestro Antonio María Valencia. En medio de todo vino su ópera prima en Colombia, quizás su primera obra escuchada en público. El 5 de noviembre de 1934 se escuchó su canción en la playa de Sanlúcar, en el Gran Festival Hispanoamericano de Música en el Teatro Colón de Bogotá, organizado por el director cartagenero Guillermo Espinosa Grau. Al no encontrar el ambiente musical apropiado en la capital,
A finales de 1934, Carlos Posada regresó a Medellín. Con algunos meses de diferencia, en 1935 fallecieron sus padres. No obstante, continuó componiendo y participando en la vida cultural de Medellín. Y bueno, en esa época, en los años 30, tanto Carlos como mi mamá tuvieron una actividad musical en Medellín, hicieron presentaciones en el Teatro Bolívar. Mi mamá tocaba el arpa, un arpa especial porque es un arpa que ya creo que hoy ni siquiera se produce. Si ustedes miran, el encordado es cruzado, eso se llama una arpa cromática, no tiene pedales y está encordada y afinada igual que un piano. Ella aprendió a tocar ese tipo de arpa. El arpa fue fabricada en Lyon y es un mueble, pues un instrumento bellísimo. Y eso yo me acuerdo cómo ella contaba con un gran orgullo de haber participado en ese concierto en Medellín, en el cual Carlos era el director de la orquesta y ella interpretaba el arpa. Junto con sus amigos Ignacio Izaza Martínez y Marco Peláez, fue uno de los fundadores y animadores de la Sociedad de Amigos de Arte en Medellín. Debido a su herencia, Posada Amador tenía dinero y podía vivir de la renta, pero necesitaba una actividad musical y creativa que lo llenara. En 1935 fue nombrado director de la Escuela de Música Bellas Artes de Medellín. Además de dirigir la escuela durante 2 años, dictó las cátedras de solfeo, armonía, conjunto orquestal y contrapunto, entre otras. En 1938, en el Teatro Colón, durante las conmemoraciones del 4º centenario de la Fundación de Bogotá y como la obra inicial del 5º concierto del Festival Iberoamericano de Música, se estrenó su coreografía musical La Coronación del Zipa en Guatavita, basada en la leyenda de El Dorado. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de Nicolás Slonimsky, director de origen ruso, delegado especial de la Sociedad Panamericana de Compositores de Nueva York al festival. Fue un evento muy importante, pero Carlos Posada Amador no asistió al concierto. De hecho, en 1940 su vida cambió de rumbo. En la vida de Carlos Posada Amador hay mucho misterio. Nadie nos ha podido contestar de manera convincente a las siguientes 2 preguntas. ¿Por qué se fue de Colombia? ¿Por qué nunca regresó a Colombia? Creemos que estos 2 hechos marcaron de forma decisiva toda su existencia y, por supuesto, su creación musical. Carlos Posada Amador viajó de Colombia en 1942. Tenía 34 años y su carrera musical se estaba consolidando en Colombia. Tenía una hija de 2 años.
Con ella viajó a México donde no tenía nada, ni trabajo ni vivienda. Por eso nos preguntamos, ¿quién o qué lo obligó a hacer esto? No le gustaba como hablar del tema. ¿No? Sí. Sí, o sea, claramente la mamá de Cecilia pues no era del agrado de mi mamá. Seguramente fue una relación pasional, algo de ese estilo. Nació esa niña, nunca se casaron. Entonces, digamos, acuérdese que en esa época todas esas cosas eran muy mal vistas, todo eso se manejaba en altísimo secreto. Y de pronto él, pues, enamorado de su hija, no sé cómo hizo pues para que la mamá la dejara ir, no tengo ninguna idea sobre eso. Entonces él tenía un plan, eso sí me consta porque a mí me lo decía, aunque yo era niña, él tenía un plan, irse a vivir, vino a México con toda la idea de seguir el viaje a Estados Unidos, o sea, México iba a ser el enlace para pasar a Estados Unidos. Él, su meta era tocar en alguna orquesta y seguir componiendo, pero aquí funcionó la magia de México, del país que efectivamente tiene una magia, México. Le fascinó el clima, es que teníamos un clima, cuando él llegó, decía, era un cielo maravilloso, todo azul, los días soleados, no había contaminación, muy poco tráfico, la gente lindísima, amable, que sigue siendo, ¿no? A pesar de la inseguridad enorme que hay actualmente. Encontró aquí en México amistades que le tendieron la mano, gente muy bella que lo animó a que podía trabajar aquí, le sugirieron, hombre, pues tú vienes de París, tienes no sé cuántos certificados, puedes dar clases aquí en la escuela de música, en el conservatorio, aquí se forman orquestas, habrá gente interesada, entonces, ¿por qué no pruebas aquí en México? Y efectivamente, pues le sonó bien. Con la ayuda del maestro Juan Diego III, casi de inmediato Posada Amador logró vincularse como profesor de varias instituciones. En la Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, que quedaba aquí en la calle Marsella, dictó clases de inglés, folclore, matemáticas y estética musical. En el Conservatorio Nacional fue profesor de apreciación musical. Cecilia, pues la vinimos a conocer en el año 64, obviamente. Antes nunca. Eso fue de paso para la Feria Mundial de Nueva York y decidió que fuera una oportunidad, ya que iba a viajar con todos sus hijos, de visitar a su hermano. Fue tal vez la única oportunidad en su vida, puesto que nunca vino a Colombia de paseo, en que estuvo no solamente con su hermana, sino con los 5 sobrinos. Decidimos hacer escala en México para visitar a Carlos. Entonces el avión hizo escala en Panamá y ya despegó de Panamá, íbamos hacia México y entonces mi mamá nos reúne a los hijos y nos dice, bueno, van a conocer a su tío, pero también van a conocer una prima. Entonces no teníamos ni idea de la existencia de la prima Cecilia. Sí, como que no hay mucha unión en nosotros. Nunca hubo en mi familia, es decir, mis hermanos y yo creo por el temperamento de mamá, una persona sumamente cerrada. Y papá pues era más extrovertido, pero mamá era ahí la que mandaba. Después de estar en Medellín, pues en esa década de los 30, él dedicado a su música, pero en un medio pues muy parroquial, muy pequeño. Ahora que me preguntan ustedes por qué
Si yo sé por qué Carlos se vino, yo siento que mamá tuvo mucho que ver. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Me da la impresión que él ya no quiso confrontar un pasado que había dejado y que quizás fue doloroso. Dejar las raíces, dejar Medellín, dejar familia, pues dejó a su hermana, que también tuvo una relación entrañable por toda la vida con ella. Toda la vida hubo correspondencia entre ellos. Carlos Posada Amador mantuvo la correspondencia con su hermana Margarita y sus amigos Ignacio Izaza y Marco Peláez durante más de 50 años. De estas cartas sabemos muchos pormenores de su vida privada y de la vida cultural de Medellín. Cecilia, quien era la adoración de su vida. Cecilia llegó muy niña a México. No sabemos nada más de la vida del maestro antes de su llegada a México. Entendemos que tuvo un percance y por esa razón tuvo que venir a vivir aquí con Cecilia. Se hizo cargo de Cecilia como padre y como madre, me consta. Yo estaba muy feliz con mi padre, pero en las escuelas, la primaria, todas las niñas me decían, ¡ay, pobrecita! ¿No tienes mamá? ¡Qué barbaridad! Y yo me acuerdo que yo era una niña, en todas mis fotos me veo feliz, porque yo era feliz con mi padre. Él siempre vio por mí, me cuidó, me apoyó, me traía, ahí está una foto por ahí, me traía como muñeca. Pues no, yo no recuerdo de ella. Si acaso por ahí hay una foto por ahí. A mí sí me afectó aquí. Hay ciertas enfermedades hacia las que nos abrió Freud. Eso también se ha visto en psiquiatría, un problema de un Edipo mal logrado. Son culpas tan arraigadas en uno mismo que no se siente uno merecedor de salir adelante. Entonces, no sé si haya sido esto el caso del profesor. Aparentemente en muchos pacientes se da esta situación de desconcierto que triunfan en la vida para después buscarse solitos su destrucción. A raíz de la muerte de mi padre, pues se pasa primero una etapa durísima en que siente uno que era casi un dios, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Hasta me lo han dicho amigas, me decían, es que tú te acogiste a las alas del papá, como que digo, no hubo una etapa de la vida ni de infancia, ni de adolescente, ni de juventud, ni de madurez, en que él no estuviera. Vamos a cantar, Señor, un cantar de alegre amor, no será pedante, caballero lo escribió, cabe el árbol no durmió, junto con su amor. Hubo mucha convivencia, yo recuerdo de chico, mucha convivencia con el profesor. Siempre ha habido contacto entre mi mamá y Ceci, su hija. Considero, esta siempre fue mi impresión, que el profesor y Ceci, pues había algo extraño en su relación. No lo quiero llamar enfermo precisamente, pero sí era este binomio que no se podía integrar de forma satisfactoria en la sociedad. Cargan con una gran culpa. Pero en el caso del profesor, yo no sé si huía de alguna realidad concreta.
que haya tenido en su pasado. Porque a final de cuentas todo lo que hacemos en la vida está dirigido para pues, tener una buena calidad de vida, ¿no? Para tratar en la medida de lo posible ser lo más felices que podamos ser. Eso no creo que haya sido el caso del profesor. De mi penar soy cantor, a mi libre guisa. Y una vez yo le dije, lo que más te estoy agradeciendo en la vida es la mente abierta que has tenido conmigo. Para mí ha sido el mayor tesoro, porque si me hubiera dejado montonales de billetes, de dinero, de capital, propiedades, las cosas serían diferentes. Y el tesoro que a mí me dejó no se puede contar así. Todo lo que heredaron quizás de los abuelos y de los padres, mi tía Margarita le envió muchos objetos de arte, como quien dice, objetos de herencia, ¿no? Pero ahí sí, por desgracia, hubo un capítulo nefasto en que, pues, todo eso se perdió. Me llamaba mucho la atención las castañuelas y nuevamente mi papá me dijo, ¿y por qué no estudias? Como hija o hijo, sí realmente imita mucho a los padres sin darse cuenta. O sea, yo casi más bien pretendía ser lo opuesto. O sea, si él era tan metódico, yo era medio bohemia o desorganizada. Y acá lo primero que planeamos, nada más que no se puede ver porque está en desorden completo, ¿no? Pero el estudio de baile, dice, para que tú puedas practicar y con un espejo como el de la sala enorme. Sí, y hasta dijo, y si alguna vez, pues a lo mejor puedes dar clases de baile, pero él siempre encauzando, por ejemplo, la música, la literatura, que los idiomas, las artes. Él nunca se imaginó que gracias a él yo tomé la danza como algo que para mí después con los años se convirtió en lo más importante para mí. Cecilia, parece que fue fruto pues, de una relación que tuvo Carlos con una señora que entiendo que era de Sonsón y que de alguna manera después llegamos como a la idea de que pudiera haber sido de alguna forma como de origen gitano o algo parecido, y la idea la tenemos por lo siguiente. Cecilia tiene un cabello ensortijado,
tiene una nariz aguileña, que es pues como de esas características de raza, y además es muy curioso, ella estudió psicología, se graduó como psicóloga, pero su gran pasión era el baile flamenco, bailaba flamenco siendo psicóloga, y después también se interesó en la pintura y hacía unas muy lindas copias de los pintores impresionistas. Entonces, pues esa teoría de pronto tiene alguna, es verosímil. Yo volví encantada a irme de plano a estudiar flamenco a España. Soñé con ir y estudiar y trabajar allá. Digo, trabajar era, allá le llaman tablaos, ¿no? Los lugares. Y era emocionantísimo estar ahí con los guitarristas y las palmas y la emoción padrísima, hermosa de poder bailar ahí. Es que es una cosa muy fuerte, ¿no? Emocionalmente es fuertísima, ¿no? Pero no, nunca lo hice. Trabajé aquí, pero allá ya nunca fui a España ni nada. Sabe mucho más Cecilia, pero lo que yo supe de viva voz del maestro es que pues Cecilia tenía una amiga, hija de un matrimonio. El papá era un músico mexicano connotado, era el maestro Juan de Tercero, un compositor, pianista. El señor Tercero se divorció de su esposa, dejó 5 hijos, y finalmente el maestro Posada se casó con la ex señora de Tercero. Lucila, no me acuerdo el apellido de soltera de la señora, pero sí era la señora Lucila de Posada, porque se casaron, yo estuve en la boda civil. Los preparativos los hizo el maestro con un enorme gusto, que empezó a preparar su boda 2 años antes, construyó una casa para que la familia completa, tanto Cecilia como los hijos de la señora, vivieran ahí. Tomó en cuenta las actividades de cada uno para el diseño de la casa, hizo una gran biblioteca preciosa para él. Los problemas empezaron a aparecer desde el primer día que nos cambiamos a vivir a esa casa. Todos juntitos. Esa casa, construida con mucho cariño, con toda una ilusión. Pagada por mi papá, el mobiliario, todo. Es una casa muy bonita y esto es un jacal. Esa casa tiene un jardín precioso. Bueno, ahí invirtió mi papá un capital enorme. Y para cada hijo de las dos partes. Para la construcción de la casa. Mi padre puso parte para la adquisición del terreno, entre los dos pusieron X cantidades. Pero el terreno lo puso ella, le dijo a mi papá, oye, pues que quede a mi nombre, sí, y cómo no, pues claro, y quedó a nombre de ella. Pero toda la construcción y el interior, los muebles, las cortinas, los aparatos, todo lo puso mi padre, todo. Y tan estaba pensada para todos, que ya les digo, tenía estudio de baile, tenía pues un cuarto, así como mi disque estudio de baile, para los muchachos, para sus estudios de arquitectura. La señora allá en el piso de arriba tenía, en la azotea, pero bonita terraza, un cuarto bonito así para su laboratorio de química. Y las recámaras, biblioteca, una sala muy bonita, en fin, o sea, no era un cuchitril. No era cuchitril. Desgraciadamente, pocos meses después de que se celebró la boda, el maestro nos confesó que pues tenía problemas, que la señora ya no lo dejaba entrar a la casa. No, pero yo quisiera que eso más bien quede como en un enorme paréntesis y no hacer comentarios al respecto. La señora resultó con unas aspiraciones económicas terribles, entonces él se molestó mucho y eso pues terminó en líos de abogados y de cosas. Ella quería como apropiarse pues de todo lo que él tenía. Bueno, no fue grato.
pocas palabras tuvieron Cecilia y él que salirse de esa casa, irse a vivir a otro lado, en donde actualmente vive Cecilia, que seguramente ustedes han estado en esa casa. A partir de ese momento vinieron 10 años o 12 años de líos judiciales, etcétera, 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 que el maestro tuvo la desgracia de perderlos totalmente. Entonces, una buena parte de su patrimonio se quedó ahí. E incluso en una ocasión me pidió a la amiga con la que yo vine y a mí que le sirviéramos de testigos en una de las audiencias. Y fuimos, pero pues esa cosa se volvió eterna porque por la misma corrupción que había en el Poder Judicial y el abogado que alimentaba toda esa corrupción. Y tuvo inclusive algunos incidentes no muy agradables. Alguna vez la señora lo mandó golpear, le rompieron la mandíbula. A partir de ese momento él ya no se levantó, físicamente tenía dificultades para masticar, ya era un anciano. Y pues nunca más volvió la paz familiar a su casa. O sea que tu padre en esa época tenía modo. Tenía plata y la señora lo sabía y dijo, aquí hay que aprovechar. Seguramente era cuestión de dinero. Carlos murió y el dichoso juicio jamás terminó. La señora se portó muy mal con él y que lo dejó en la calle. Lo único que puedo decir es que fue una etapa muy negativa para nosotros y pues sí le afectó mucho a mi papá, pero finalmente la música siempre predominó y jamás perdió su sentido del humor. Él era bromista, trató de ver la vida, las cosas desde el ángulo de la creatividad, lo creativo, lo positivo, lo vital. Carlos se dedicó a su vida, a su música, al grupo que tenía de músicos. A fines de los años 80 yo me propuse encontrar al maestro Posada Amador. Gracias a dos de sus viejos amigos, el profesor Otto de Greif y el ingeniero Ignacio Izaza Martínez, logré ubicar a su familia aquí en Medellín. A pesar de la advertencia de que él no le respondía a nadie, le escribí a México y no solo me respondió, sino que establecí con él una deliciosa correspondencia desde 1988 hasta su muerte. Siempre me interesé por conocer y divulgar su obra y redacté un artículo que se publicó en uno de los periódicos locales. Con él, con su ayuda, logré hacer un catálogo musical de su obra que es quizás el más actualizado que existe. Muchas de sus obras se estrenaron en el Festival Música de Cámara Colombiana, pero muchas obras quedan aún por estrenar. Después de varios años dedicados a las actividades de pedagogía, en 1959 el maestro Posada Amador se retiró de la Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Conservatorio Nacional para dedicarse a componer y a tocar viola, que aprendió aquí en México con su amigo violinista Aurelio Fuentes. Maestro que le dio clases de violín al maestro Posada, y ellos se conocieron en París muchos años antes. El caso es de que por varios años él iba ahí y también le agradaba mucho porque como el maestro Fuentes tenía una orquesta, pues bueno, pues ya era un incentivo más, ¿no? Decía, violinistas hay muchos, pero no hay tantos de viola. Entonces le gustaba mucho el sonido de la viola. Era bastante reservado, como introvertido, entonces él
cerraba la puerta y yo oía música, luego de repente oía unos ruidos extraños y es que se ponía a practicar viola y decía, qué bueno que cerró la puerta, porque, porque a veces me desesperaba estar oyendo el mismo ejercicio 50 veces repetido. Recibí una llamada del maestro Posada que fuera a tocar con unas personas que estaban formando una orquesta y fue en un departamento ahí en Revolución, en la Avenida Revolución, un edificio del maestro Posada, y llegamos y hicimos un conjunto bonito y a partir de ese momento entonces yo colaboré con la orquesta. El lugar que usábamos para ensayar es una iglesia que es de los luteranos en la colonia alemana. Entonces, pues les encanta la música clásica y grababan los conciertos. Desde 1964 y por más de 15 años, él fue integrante de un prestigioso grupo instrumental Música Viva, donde tocaba viola. En esta iglesia de Espíritu Santo, el grupo Música Viva presentó muchos conciertos con un variado repertorio. Para dicha agrupación, Posada Amador compuso varias piezas originales e hizo arreglos de obras de Mozart, Bach y Vivaldi. 12 gentes formamos Música Viva, pero la energía, el empuje, obviamente se debió al maestro Carlos Posada. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos logrado formar esta orquesta. Carlos Posada Amador compuso alrededor de 45 obras originales en diferentes géneros: música de cámara, música vocal, coral y sinfónica. Si miramos su productividad a través de los años, podemos ver que el periodo de la mayor creatividad abarca los años 1933-1939, después de regresar de París y trabajar en Bogotá y en Medellín. El periodo de 1940 hasta 1952 es prácticamente de silencio, asimismo desde 1979 hasta 1988. En México, él básicamente se dedicó a revisar y pulir las obras escritas en Colombia y a hacer arreglos sobre los temas y obras de otros compositores. Pocos amigos, pero era un hombre que cuidaba mucho las amistades. En plan de composición, yo siempre le pedí que me enseñara sus trabajos. Nunca quiso enseñarme nada. Una sola vez me llegó a mi casa por mí para ir a un ensayo y me traía una copia de un papel escrito por él. Era un arreglo para violín y viola de Estrellita de Ponce. Entonces me lo dedicó. Yo tengo aquí en mi casa, no sé si será el original, pero tengo una copia dedicada en original por el maestro Posada. Me pidió que lo tocáramos. Con toda franqueza, el maestro Posada no pudo pasar de la primera línea. No le dieron los dedos para pasar de la primera línea. Él lo habría escrito, pero entonces lo tomamos a broma y total, nunca se ha tocado en mi casa. Yo nunca intenté tampoco tocar esa Estrellita de Ponce, que estaba terriblemente difícil. Sus obras poco se conocen en Colombia. La primera y única obra publicada en vida del maestro Carlos Posada Amador fue la colección de sus 5 canciones medievales para coro mixto a capella, aparecida en Montevideo, Uruguay, en 1943, gracias a los auspicios de Francisco Kurt Lang, quien pregonaba el llamado americanismo musical. En 1995, en Medellín, se publicaron 6 variaciones para violín y viola sobre Estrellita de Manuel María Ponce. A principios de los años 90 emprendimos con la Gobernación de Antioquia el proyecto de grabación de un disco homenaje al maestro Carlos Posada Amador en la serie La Música
en Antioquia. El propio maestro participó activamente en este programa, en este proyecto, seleccionando él mismo las obras que iban a ser grabadas. Infortunadamente no pudo escuchar ni ver su disco porque fue publicado en el año de 1994, pocos meses después de su partida. Cuando todo el mundo lo creía desaparecido, desde su voluntario retiro, el maestro Carlos Posada Amador continuaba trabajando en muchos proyectos musicales. La revisión de muchas obras que siempre tuvo en mente, la conclusión de otras o la creación de obras nuevas. Precisamente en los últimos meses de su vida estaba trabajando en la revisión y orquestación de su ballet La Coronación del Zipa. Que pues él siempre mantuvo su nacionalidad colombiana. Él nunca hizo la lucha por tener la nacionalidad mexicana, que le hubiera ayudado muchísimo para todo, para su trabajo, para muchísimas facilidades del seguro social y todo. Tengo entendido que mis hermanos lo invitaron varias veces a él a ir a Medellín. Tal vez en alguna ocasión yo le pregunté si no le gustaría ir a ver la familia, las primas, ver el Medellín cambiado. Me dijo que no. ¿A qué voy? Mis amigos o ya murieron o quién sabe dónde residen. El país ha cambiado mucho y diría, ¿a qué voy ya? Yo creo que eso pasó. En sus cartas a Carlos, Margarita sigue de cerca el proceso contra Lucila. Le pregunta sobre las pequeñas joyas de herencia que Carlos tuvo que vender para poder vivir. Un alfiler de corbata en forma de herradura, un cuadro. También tuvo que vender su viola. En 1988, Margarita vendió 2 bóvedas que Carlos tenía en el cementerio de San Pedro de Medellín. Yo tengo una cripta de la familia, entonces yo me ofrecí, como no había manera de comprar ni de nada, le ofrecí, Ceci, la cripta de la familia está abierta para tu papá. Y ahí están sus restos, traje inclusive el acta donde está ahí y le pusimos temporal porque a mí Ceci siempre me dijo, mi papá siempre me pidió que querían que sus restos fueran a Colombia, pero ¿quién podía ir a Colombia? ¿Quién podía llevarse los restos? Me da mucha tristeza que hubiéramos sido una familia tan separada. Y pues ojalá que esto sirva siquiera para que se les recuerde.